Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Hoy estamos de enhorabuena porque recibimos a una persona realmente muy interesante, con unas vivencias y una vida apasionante. Pilar Mateo es valenciana, licenciada en Química por la Universidad de Valencia, doctorada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Inventora. Ella me ha dicho que ella, como mejor se define, es como inventora, más que como otra cosa. Y bueno, tiene muchas patentes, algunas de ellas han hecho muy famosas, como la pintura resinosa con insecticida, que ahora nos contará exactamente cómo funciona y qué propiedades tiene. Y bueno, la verdad que lleva toda la mañana con nosotros, ha asistido al recital de poesía que curiosamente era poesía sefardí, y ella ha estado unos años viviendo en Israel y tiene mucho contacto con la comunidad sefardí y está toda la mañana grabando y enviando todas las canciones que oía. Entonces, a veces las cosas, como sea, se juntan y tienen estas cosas mágicas. Bueno, pues os dejo con Pilar, que nos va a hablar un poco de lo que ella quiera, de su vida, de su obra, de sus proyectos y seguro, porque el tiempo que llevamos con ella estamos todos un poco boquiabiertos toda la mañana con ella, escuchándole muy atentamente. Seguro que os va a gustar. Así que os doy paso a Pilar. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y sobre todo... Acércatelo más, quizás. Yo creo que puedo... Posiblemente me escuchan igual, sí, ¿no? Sí. Es que a lo mejor, mira, me lo quitándote la mascarilla, porque si no... mejor. Bueno, pues vuelvo a empezar. Buenas tardes a todas y todos, y sobre todo buenas tardes, alcalde, a la concejala, a los concejales que me han acompañado hoy. La verdad es muy emocionante venir a una población donde te reciben, que estás en un mural, con mujeres que son mucho más importantes e interesantes que puedo ser yo. La única cosa que siempre me preocupa es que casi todos los murales o lugares donde están hablando de mí o el libro, casi todos están muertos. En este caso muertas la mayoría. Y eso me gusta siempre estar al lado de alguna mesa, porque si no, porque lo veo como diciendo, bueno, la siguiente posiblemente me toca a mí, ¿no? Y bueno, tengo la suerte también de estar en ese mural, está Nayuk, que es más mayor que yo, pero también está viva, y que es emocionante porque hemos coincidido en muchos eventos de estos parecidos, y así que daros las gracias por tenerme en un mural que en algún momento quisieron eliminarlo del mapa, unos radicales en otra zona de España, creo que fue en Getafe, ¿no? O en la ciudad de Madrid, y que habéis decidido municipios replicarlos, y en este caso he tenido el honor de que me pongáis a mí, así que daros las gracias. Y bueno, Lola me estuvo llamando ya el año pasado, estuvimos desde que se montó, yo no pude venir antes, y tenía mucha ilusión de venir a verlo, y bueno, cuando me llamó hace un tiempo, no hace mucho, pero me llamó si podía venir, y yo tengo una agenda, pues acabo de llegar de Inglaterra y me voy mañana a Francia, y yo dije, bueno, pues tengo que ir, y me hacía mucha ilusión de venir. Yo hablo mucho de la ciencia que abraza, y esa ciencia que abraza es la ciencia que tiene que estar cercana y la que evidentemente tiene que abrazar y explicar las cosas de una forma fácil y de una forma que se entienda, ¿no? Y por eso intento pues explicar lo que es el mundo de lo que ha sido mi vida. No sé cuánto tiempo voy a tener y espero no cansarles muchos, pero si canso mucho me dices corta y yo corto, porque si no podemos estar aquí pues mucho rato, y tampoco quiero aburrirles. Tengo hoy la suerte que he visto a una amiga, Amparo, que no nos veíamos hace años, que fue una cooperante que vino a Bolivia, donde ella me conoció y vio donde yo estaba luchando contra los bichos de 6 patas y muchas veces contra los bichos de 2 patas. Lo que pasa es que los de 2 patas no los he matado nunca, pero los bichos de momento. Bueno, yo voy a explicaros un poquito lo que ha sido. Voy a intentar hacerlo rápido porque tampoco la ciencia puede ser muy complicada o puede hacerse muy fácil. Y muy fácil es que lo entendáis. Eso es lo que se trata. Porque si lo empiezo a hablar de, como veréis luego, de microencapsulación polimérica y cosas de esas, os iréis diciendo a casa, como os ha pasado con el coronavirus, ¿no? Que todo el mundo habla que si es vacuna, no es vacuna, que si es RNA, ya sabe lo que es, pero todo el mundo habla, pues hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo que lo entiendan. Entonces voy a hacer un poquito una reflexión realmente de por qué estoy yo en este mundo, por qué me dedico a esto
y cómo llegué a esto. Mi padre tenía una fábrica de barnices tradicionales, de barnices de madera, y bueno, pues yo cuando terminé la carrera, pues pensé que iba a continuar en la fábrica de mi padre, que iba a estar seguramente en el laboratorio, que iba a estar de directora del laboratorio, de alguna continuidad. Pero mi padre, el que yo admiré muchísimo, y siempre me gusta nombrarlo, porque mi padre fue un inmigrante de un pueblecito de Teruel, a Valencia, después de la Guerra Civil, que fue era un niño, y cuando vino a Valencia, pues posiblemente lo que llevaba en su maleta, si había algo, eran agujeros, posiblemente con hambre, pero seguramente y seguro con muchísimos sueños, cargado de sueños, ilusiones, ¿no? Con esto lo quiero decir porque yo siempre digo que mi padre fue inmigrante, porque hoy en día venir de Bolivia o venir de cualquier país del mundo es mucho más fácil que venir en aquellas épocas desde pueblos como eran pueblecitos de Teruel, que venían, o de muchos pueblos de España que se iban a las grandes ciudades para conseguir un futuro. En aquella época no habían organizaciones no gubernamentales y sin embargo se salía adelante porque había mucha ilusión y porque se creía en las personas, se creía en los proyectos. Y eso era muy importante, y eso es lo que yo siempre viví en mi casa. Cuando yo, el trabajo, el esfuerzo, la ilusión, el riesgo. Entonces, cuando yo tal vez lo tuve muy fácil porque era hija única y pensé que a mí no me hacía falta tanto riesgo porque lo tenía más fácil, pero llegué a la fábrica de mi padre y mi padre me dijo, no, tú tienes que empezar como empecé yo, cargando garrafas y poniendo etiquetas. Bueno, mi padre, al que quise mucho y al que sigo queriendo, porque sigue estando en mi corazón, pues era una persona, pues aquella generación, pues todo hombres, y yo entraba en una empresa, aunque era de mi padre, pero todo de hombres, y además yo poniendo etiquetas y poniendo garrafas. Eso me duró un mes, no estuve más tiempo, no creáis que me pasé 2 años haciendo eso. Entonces tuve la oportunidad de hacer la tesina de licenciatura en la Facultad de Químicas, y luego pasé al Politécnico a hacer parte también de mi tesina de investigación y luego al CSIC, pero yo me especialicé, fijaros, nada que ver con el tema de los bichos. Yo soy una persona que hice dentro de la química ingeniería química. Y lo que pensé, digo, bueno, yo para ayudar a mi padre voy a hacer algo diferente, voy a especializarme en corrosión metálica y electroquímica aplicada. Una cosa parece, la corrosión sí que lo conocéis por el problema del hierro, pero yo en la parte de electroquímica que era más sofisticado. ¿Y por qué hice esto? Pensé que es como, para que tengáis un ejemplo, como la mayonesa, ¿verdad? Se puede hacer la mayonesa en el restaurante más importante y mejor del mundo o en una casa muy humilde y está igual de buena, porque hay que poner buenos ingredientes, pones buenos huevos, pones buen aceite y es exactamente lo mismo. Pero lo importante es la formación, saber a quién le puedes poner huevo, a quién le tienes que poner si tiene problema de sal. Y entonces yo me especialicé en la parte de los metales para poder recomendar que lo importante no era hacer la mayonesa, no era hacer la pintura, sino recomendar las superficies y los problemas que habían. Entonces yo me puse a trabajar en esto. Es verdad que siempre me he adelantado a lo que yo investigaba, nadie me hacía caso, ni siquiera mi padre, porque siempre estaba investigando cosas que me adelantaba a lo que luego iba a ser el futuro de lo que hoy en día se oyen muchas cosas. Y entonces empecé a hacer pues, productos, pues desde pinturas para control en el caso de que no haya colapso en el caso de fuego, pinturas antideslizantes, y parte de mi tesis doctoral era, parte de lo de corrosión, eran pinturas que en aquel momento el nombre era ecológicamente aceptables. Pensar que estamos hablando de 30 años o más de una tesis doctoral y hablaba de ecológicamente aceptable. Se acordarán muchos de ustedes o vosotros y vosotras, bueno, sobre todo los que somos más mayores, que entonces utilizaba el minio de plomo y el cromato de zinc, y eran pinturas, ya no solamente la pintura eran productos muy tóxicos, sino cuando se fabricaban los polvos del minio de plomo. Y entonces yo me adelanté, en aquella época pues todavía no se hablaba de cómo hacer imprimaciones y me empecé a trabajar en el tema de ecológicamente aceptable. ¿Cómo llego yo al mundo de los insectos? Porque yo realmente veía una cucaracha y me subía encima de una silla, era una cosa que me daba muchísimo asco, no quiere decir que no me siga dando, pero ahora es mi profesión. Y entonces vinieron a buscarme, leí la tesis muy pronto. Bueno, antes de esto me contrataron en Panamá, con 26 años, ya había terminado la tesis doctoral, y me contrataron para ver un problema que había de corrosión electroquímica en el canal de Panamá, en la puerta
en una de las puertas que hay del canal de Panamá, y me contrató el gobierno americano. Entonces me ofrecieron irme a Estados Unidos para trabajar en proyectos de investigación, y yo dije en casa, y pues mira, yo me voy porque aquí no me hace nadie caso, y mi padre en eso me dijo, no, oye, no te preocupes, tú ponte tu laboratorio de investigación, y me dejó un espacio y puse como un pequeñito laboratorio, y empecé a hacer estos temas de investigación todos muy sofisticados. Pero yo hacía, y a mí nadie me hacía absolutamente caso, y yo seguía haciendo cosas, y hacía pruebas, y hacía muchas cosas. Entonces vinieron a buscarme de la universidad, de la Facultad de Químicas, para decirme que si yo podía codirigir un proyecto de investigación de la Universidad de Químicas. Y yo dije, pues sí, pero claro, yo era muy joven y no sabía sobre qué hacer un proyecto de codirigir un proyecto de investigación. Y leyendo en un periódico que se había cerrado un hospital en Valencia porque habían bichos, yo como era dentro de la ingeniería, pues el que fuera una bacteria, un virus o en cualquier caso un patógeno, pues yo no lo sabía distinguir, pero yo dije, pues bichos, esos son cucarachas. Y entonces dije, pues voy a hacer una pintura para las cucarachas. Así empecé. Empecé dirigiendo ese proyecto, y hacíamos casitas en el laboratorio, metíamos los bichos y bueno, pues todo muy bonito. Y como todos los proyectos de investigación en las universidades, pues le dieron a la investigadora la nota máxima y todos contentos. Paralelamente yo estaba haciendo mis proyectos de investigación, como decía, de otros temas que yo llevaba, mis líneas vinculadas con la corrosión, y en eso coincide que me dan el premio de Valencia Innovación, en aquella época donde estaba Lerman, todo ese presidente, y estaba en este proyecto es que daban un premio que era el Valencia Innovación, que daban 3 millones de pesetas. Y yo le digo a mi padre, oye, no sé si nos lo van a dar, pero nos presentamos. ¿Pero cómo te lo van a dar si son todas empresas importantes? Estaba Yadro, estaban todos. Bueno, nos presentamos. Y además le dije, nos presentamos porque así vamos todos de fiesta. Nunca habíamos ido a una fiesta ni nos habían invitado a ningún sitio. Y fuimos todos los trabajadores, eran poquitos, pero fuimos todos. Y de repente le digo a mi padre, oye, papá, si nos dan el premio, salimos los dos y lo recogemos. Y me dice, ¿qué nos lo van a dar? ¿Qué van a darnos un premio a nosotros? Nos lo dieron. Y mi padre se olvidó de mí, se fue corriendo a por el premio, corriendo además. Era una cosa que pesaba muchísimo, se le cayó en el pie, todo nervioso, y nos dieron 3 millones de pesetas. Y con ese dinero me compré mi primer cromatógrafo, mi primer espectrofotómetro, y empecé a hacer investigaciones mucho más adelantadas. Coincide en ese momento, porque ese premio fue en el 90, y coincide que me entero que en Israel hay un problema en la refinería de Haifa, y que necesitaban pues, tecnologías nuevas para el control de corrosión de la refinería de Haifa. Y yo le digo a mi padre, pues yo me voy a Israel. Y me dice, ¿a Israel? Pues si tú no tienes nada que ver, además eres cristiana y no vas mucho a misa. Pues no sé qué vas a hacer tú en Israel. Bueno, yo me presento porque y además la empresa no me seguía con las cosas que yo hacía. Yo estaba en mis temas muy importantes de pinturas muy nuevas y, como digo, adelantándome 30 años a lo que ahora se oye, y nadie me hacía caso. El caso es que me voy allí y estoy en la refinería y me pregunta, se habían presentado 25 empresas, entre ellas estaba la de Boe, la DuPont, todas, y me pregunta el que hacía todo lo que necesitábamos para ver quién se llevaba el proyecto, y me dice, bueno, y usted, o tú, no sé cómo me trataré, ¿qué diferencia hay lo tuyo con la de Boe, la DuPont, no sé qué? Digo, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Y me dice, 15 minutos. Digo, en 15 minutos yo no voy a hablar de los otros, voy a hablar de mí. Y de mí es que lo importante no es la pintura, es arreglar la enfermedad. Bueno, el caso es que me lo dieron en el proyecto y me fui a vivir 3 años a Israel. A todo esto porque nos gusta mucho también a las personas saber, ya estaba casada, ya tenía 2 hijos y ya estaba separada, que eso es la parte importante. Entonces me fui allí y estando en Israel se enteran que yo había inventado una pintura para las cucarachas y para las moscas. Entonces me vienen a buscar de las cuadras de la princesa Nor de Jordania, que tenían los caballos, que donde estaban las cuadras, que había muchas moscas. Y yo, claro, como había dirigido una tesis, un trabajo de investigación, y le habían dado máxima nota, digo, hombre, esto lo soluciono yo en una semana. Y claro, además yo hablaba entonces muy mal inglés. Y entonces, sabéis vosotros cómo se juntan las palabras y que el genitivo sajón pues que puedes decir
que pintas el caballo o que pintas a la princesa y al caballo. Y yo pues dije, bueno, pues yo lo voy a arreglar todo. Y me dijeron, no, solo con que pinte la cuadra es suficiente. Entonces me fui empezaron a llevar el producto. Pero ¿qué pasó? Que el producto era fatal, era malísimo. A los 6 meses había más moscas que al principio. Y es porque yo siempre digo, que lo pongo de ejemplo, me lo habéis oído a lo mejor si me habéis ido a una conferencia, que si veis alguna vez que vais a Jordania y veis un letrero que pone se busca, soy yo, pero es por las moscas, no porque no tengo ningún antecedente terrorista ni nada de esto, fue por las moscas. Bueno, entonces el caso es que me lo empecé a tomar en serio, empecé a decir, oye, esto muy bien en el tema de investigación, pero lo importante es la realidad, el problema. Y empecé a pensar en el tema de microencapsulación polimérica, algo que pondré una fotografía muy pequeñita, cómo microencapsular, cómo vehiculizar biocidas o productos naturales o lo que quiera vehiculizar a través de un cuerpo, que eran los polímeros. En el caso de la pintura es un cuerpo grande, y cómo hacerlo para que se fuera liberando poco a poco y tuviese una residualidad y entonces no fuera nocivo para las personas y no crear resistencia, y esto que se hace todos los días de echar insecticidas se acabara, que durase mucho tiempo. Entonces cuando tengo ya el producto, voy a mi padre y le digo, papá, tengo un gran producto, una cosa novedosa. Estamos hablando del año 96, mi primera patente, y le digo a mi padre, papá, te voy a hacer rico. Bueno, mi padre murió casi arruinado por mi culpa, por lo que vais a escuchar. Entonces, digo, tengo un producto, una tecnología que va a funcionar para el tema de las cucarachas. Bueno, hacemos la patente, y al estar la patente pública, pues se enteran unos señores de Argentina, unos ingenieros muy famosos, se enteran de que yo había desarrollado una tecnología que podía servir para controlar los insectos. Y me dicen que existía la enfermedad de Chagas, y que la enfermedad de Chagas, que ahora veremos, la transmite un chinche, que llega a ser de un tamaño como una cucaracha de estas grandes, y que afectaba sobre todo al norte de Argentina. Y yo pues dije, pues bueno, fenomenal. Además era un señor de muchísimos recursos, y me voy a Buenos Aires, y yo allí conozco al gobierno de España, y todos me lo presentan allí porque se firmó un convenio con el senador, con el presidente del Senado, que era la época de Menem, que era su hermano, y para hacer un acuerdo para pintar en una zona de La Rioja, que donde eran ellos, que había una zona de mucho Chagas. Yo estaba fenomenal, porque yo estaba desde aquí, me voy a Buenos Aires, un hotel espectacular, y en eso sale toda la noticia de la agencia EFE, la agencia de las noticias. Como venían políticos, pues estaban todos sacando la noticia. Y entonces dice, la posibilidad para sacar el Chagas y tal. Y en eso, al salir la noticia, dio la coincidencia, o algo providencial, que había un médico del Chaco boliviano de Bolivia que estaba en Valencia había conseguido una especie de una beca de 4 o 5 meses para saber qué insecticidas o qué productos habían en Europa para poder utilizar para controlar estos insectos que transmiten la enfermedad de Chagas. Y entonces cuando lo lee, llama a mi padre y le dice, mire, es que yo soy de Bolivia, que los indígenas, yo estoy a punto de marcharme la semana que viene, pero he oído que su hija ha hecho este invento, y allí el mundo indígena, y mi padre relaciona indígenas, el no sé qué, y me llaman, ¿pero tú dónde estás? Digo, papá, no te preocupes, que esto de las enfermedades es fenomenal, estoy en un hotel de 5 estrellas, he firmado un convenio con el presidente del Senado, he conocido al presidente de España, esto es fenomenal. Dice, pues aquí hay un chico que me está hablando de indios que se mueren, ¿qué va? Eso de Chagas, con que yo vuelvo, tú dile que se espere que yo vuelvo. Cuando vuelvo me encuentro con Cleto Cáceres, y el doctor Cleto Cáceres me dice, doctora, mi pueblo se muere, el 85% sufrimos de la enfermedad de Chagas. De mí me llamó la atención porque me hablaba en primera persona que tenía él también la enfermedad de Chagas. Y yo le dije a mi padre, papá, olvídate de Argentina, que hagan lo que quieran, yo me voy a Bolivia y tengo que conseguir para ir a Bolivia a ver qué pasa por allí. Bueno, pues ahora veréis lo que fue mi vida, porque le dije, pero tú no te preocupes que yo en un mes esto se soluciona. Una enfermedad que dura 100 años, pero yo... Claro, esto nos pasa a las personas que vivimos en Occidente, y esto se ha visto también ahora, ¿no? Que creemos que somos más listos que nadie, y que hemos inventado cosas y que lo podemos solucionar. Pero lo que no sabemos es lo que acompaña a las enfermedades vinculadas con este tipo de enfermedades, que acompaña la pobreza. Y yo que me fui para un mes, al final me estuve un año, y luego ya
pues mi vida, como veréis, estuve luego haciendo otras cosas, luego estuve también en México con otro proyecto y en el 2006 ya me fui para quedarme 7 años a vivir en la selva, aproximadamente. Pero ahora, una vez os he contado esto, a ver si se ve bien, no se ve bien aquí el mapa, no se ve bien, pero bueno, nos lo podemos imaginar. Una vez, porque os voy a explicar cosas que vienen de atrás, que vienen de ahora, de esta época, y nos vamos para atrás. Yo cuando fui a Bolivia y fui al Chaco boliviano, a mí me habían dicho que me iba a la zona petrolera, a la zona del gas, pero lo que no me habían dicho, que desde Santa Cruz de la Sierra hasta Camiri, hasta la zona donde yo me tenía que quedar, que habían unos 200 y pico kilómetros, y en aquella época, en el año 98, que es cuando fui la primera vez, no habían carreteras. Y llegar desde el aeropuerto hasta el Chaco me costaba alrededor de 20 y tantas horas, y no había ni un baño, no había nada por el camino, nada. Cuando digo nada es porque nosotras son muy complicadas hasta para ir al baño. Si ves en el monte buscas el árbol más lejano para que no te vea nadie. Pero cuando ves en la selva el árbol más lejano y lo que está, te encuentras con una serpiente que te está mirando, ¿no? Entonces es muy complicado y era muy difícil, pero sí que tenía la ilusión, la fuerza, las ganas de que con mi pintura iba a salvar vidas, Bueno, yo llegué, como ahora luego veremos, llegué al pueblo, que me tenía que quedar a Camiri, tenía que estar muy poco tiempo durmiendo porque llegué a las 2 de la noche, pero a las 5 de la mañana tenía que irme porque tenía que ir a la primera comunidad, que era Pipi Santa Rita, a verla, y que me costaba llegar 5 horas y en aquel momento y eran solamente 20 kilómetros. Con lo que me levanté sin dormir prácticamente, con la ilusión, la fuerza, las ganas, ¿no? Ese riesgo, saber que voy a salvar el mundo en un mes y esas cosas. Pero llegué a la primera comunidad y resulta que yo había inventado una pintura y no habían paredes. Y ahí empezó mi vida. Entonces, ahora, como estoy trabajando con muchas enfermedades, quiero que veáis este mapa, que aunque no se ve muy bien, espero que lo imaginéis, porque son las enfermedades que son transmitidas por insectos que afectan a la mitad del planeta y que mueren millones de personas anualmente, o que sufren muchos millones de personas anualmente enfermedades. Ya no solamente es la parte directa de muerte, sino la parte indirecta de mucha gente que se queda enferma, de mucha gente que se queda sin poder trabajar y de muchas enfermedades que afectan, como vamos a ver en estas que tenéis aquí, como es el dengue, como es el Zika, como es el chikungunya, como es la leishmaniasis, como es el West Nile, el virus de la malaria, que afecta a millones de personas anualmente. Pero es que es curioso, porque si os dais cuenta, aquí es que desgraciadamente no se ve bien en estos mapas, pero curiosamente las enfermedades afectan a los países del sur, al hemisferio sur. Y dices, ¿y esto qué está pasando? ¿Cómo puede ser que la gente se enferme en los países del sur y que no se enferme en los países del norte? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Vosotros sabéis cuándo se erradicó la malaria en España? ¿Sabíais que la malaria estuvo en España? Seguramente algunas personas sí, y seguramente los más jóvenes no lo sabrán. Pero España, y se hablaba aquí del paludismo, que es exactamente lo mismo, la malaria. La malaria se erradica en España en 1964. En 1964 se acordará alguna persona que España era un país pobre. Era pobre. Y dices, ¿y cómo puede ser que siendo un país pobre se erradicara la malaria si no habían vacunas, si no habían nada? ¿Qué es lo que había? Pues había, aparte de que había un insecticida, que era el DDT, que aunque ese insecticida afortunadamente está prohibido, aunque la OMS lo sigue a veces recomendando en ciertos lugares, era un producto que duraba 6 meses y daba tiempo porque las estaciones del año estaban muy marcadas. Y entonces sabías en una época determinada que cuando podías fumigar, pero la parte más importante no era en esos 6 meses que estaban fumigando, que duraba el DDT. Y aparte, como digo, que afortunadamente eso se prohibió porque además tenía muchos problemas de toxicidad. El tema es que España era un país pobre, pero era un país limpio. La gente salía a calear las casas, salían con la cal y pintaban las casas como podían. La gente no tenía para comer, pero comían. Si tenían que hacer un caldo, se hacía un caldo. Y eso era un tema de educación. Y eso era muy importante. Y eso es el gran problema que hay en el mundo.
La ciencia está para acompañar a solucionar problemas, pero tiene que haber un cambio también y hay que ayudar también en el tema de educación, que ese es el tema que yo me encontré que era muy importante, que solamente la ciencia, y lo estamos viendo, solamente la ciencia no soluciona los problemas. Tenemos que participar y tenemos que hacer que participen para que haya ese cambio. Pero es que es muy curioso porque dices, vuelvo a repetir, ¿por qué esas enfermedades? Yo el último de los proyectos que he hecho más importante fue con la OMS en Bangladesh y en Nepal de leishmaniasis. Leishmaniasis, ¿a que aquí solamente conocemos la leishmaniasis por el tema de los perros? Pues no. Estamos hablando de millones de personas afectadas por una enfermedad que les afecta sobre todo a las vísceras, son viscerales y sobre todo también dérmica, que les produce como si fuese un cáncer de piel. Es algo terrible y sobre todo en la zona de Asia, de India, de Bangladesh, Nepal, donde hicimos nosotros el proyecto, es muy, muy desagradable. Ojo, que aquí también ya están humanos, ¿eh? Y es más, la Comunidad Valenciana es endémica, sobre todo en la zona de Náquera, toda esa parte está la presencia del mosquito, de eso que se llama un flebotomo. Pero zona endémica, por ejemplo, es Fuenlabrada. Nosotros hace unos pocos años nos llamaron que habían casi 500 personas que habían tenido signos de leishmaniasis y tuvimos que ayudar a intervenir. O sea que, porque la presencia ya está de muchos bichos. El mosquito tigre no tenía por qué estar aquí, ya ha venido, está importado, lo han traído. Se sabe que vinieron por el tema de Cataluña, entró por ahí por unos neumáticos y se ha ido transportando por todo el Mediterráneo y hasta aquí. Y las enfermedades se transmiten porque una persona que tiene la enfermedad le pica el mosquito o el insecto y le pica a otro y así se empieza la transmisión. Afortunadamente, hoy por hoy no se ha viajado, no ha habido ese intercambio ni de personas que pueden ir y venir, sobre todo en América Latina o en países de dengue donde está en Congo o en India, y no ha habido una transmisión ni hay un tema importante en este momento para hablar del tema en España, pero tenemos la presencia y eso ya no se va a ir. Y seguimos sin tener educación en el tema de cómo convivir con un enemigo que se ha metido en nuestras casas. Porque sabemos, solamente es que fumiguen y esa no es la solución. Y os voy a decir por qué no es la solución. No sé si tengo la... A ver, esto es lo que os estoy comentando, ¿no? Estamos ya todos interrelacionados, estamos en un mundo global. Venimos, viajamos, subimos, venimos, como ha pasado con el COVID, ¿verdad? Pues esto, lo mismo pasa con enfermedades de vectores y también con enfermedades de zoonosis que también están transmitidas por vectores. Oiríais el año pasado el virus del Nilo. El virus del Nilo se ha transmitido por el mosquito común, con el que tenemos aquí por las noches, el cules. El que hace eso por las noches, ese es el mosquito que transmite el virus del Nilo. Y que viene también por emigraciones, que viene desde África, viene desde Sudáfrica y pasa por el West Nile, por la zona de Uganda, donde está el oeste del Nilo. Ahí es donde hay muchas aves que están infectadas y van haciendo el recorrido, unas se van muriendo, y cuando pasan por aquí, por las marismas y por todas las zonas, van volviendo y hay aves que da la coincidencia que como este año pasado se hizo menos tratamientos y se hizo menos control, pues había muchas aves infectadas y un mosquito le picaría a un ave, luego le picaba a una persona y empezó la transmisión. Y se pudo controlar porque afortunadamente no fue muy grave, pero siempre hay este tipo de enfermedades. Pero igual que esto pasa con muchas zoonosis que están ahí porque convivimos con los animales, porque los animales también tienen parásitos, tienen virus, tienen bacterias, conviven con nosotros y nosotros convivimos con ellos. Y nosotros les pasamos a ellos los virus y los virus nos los transmiten ellos a nosotros. Y pueden haber también, como os digo, enfermedades que se transmiten a través de la picadura. Y este es el tema principal. Por eso es tan importante que empecemos a ver educación no solamente aquí, que no la hay tampoco, sino a nivel mundial. Porque vivimos con con enemigos que quieren también vivir. Y tenemos que saber y tener nuestro espacio. Y pueden vivir, pero que no nos transmitan enfermedades que matan, porque estamos hablando de millones de personas afectadas todos los años. Y la enfermedad de Chagas, que es la que me voy a parar, porque no voy a darles mucha explicación de todo. La enfermedad de Chagas, que es por la que yo empecé mi vida allí en Bolivia, la transmite un chinche. Originalmente las personas vivían, el mundo indígena sobre todo, vivían en unas zonas determinadas, pero por las guerras, por lo que sea, se fueron desplazando hacia la selva. El chinche que transmite el mal de Chagas es un chinche de la familia de los triatominos,
que tiene en su interior un parásito, un protozoo, que es el Trypanosoma cruzi, que lo tiene en su intestino. Este chinche, a la vez que chupa sangre, defeca. Es un hematófago nocturno, es decir, necesita chupar sangre y la chupa por la noche. Y además porque le gusta la oscuridad. Este chinche estaba en la selva y se dedicaba a chupar sangre de los animales, de los mamíferos que van por pues, un puma, o una rata, o una ardilla, o etcétera, etcétera. Pero la gente más humilde, sobre todo el mundo indígena, al ubicar sus casas en las zonas de la selva, donde tenían ese espacio, estos chinches, que como son nocturnos, cuando estaban en la selva se metían sobre todo en las hojas de palma debajo para esconderse, porque les molesta la luz, la gente que hizo, al poner sus casas y poner las hojas de palma encima de las casas, introdujo el chinche dentro. Y lo hizo entre domiciliario. Y el chinche dice, ¿para qué me voy a ir a cazar si lo tengo aquí más fácil? Y empezó a hacerse domiciliado. Este chinche, para que os hagáis una idea, necesita, como os he dicho, chupar sangre, chupa de noche, tiene 5 estadios, es decir, como si estadios ninfales, como se quita la camiseta, otra camiseta, así hasta 5 veces, y cada vez necesita chupar sangre para su desarrollo. Pero tiene mala pata que, como he dicho, que su intestino tiene el parásito, el protozoo, el Trypanosoma cruzi, que además de chupar sangre está defecando. Entonces, él te anestesia, como hacen todos los insectos, porque si no, todo el mundo sabía que nos están picando. Te manda, y como es bastante grande, te manda un anestésico y entonces empieza a chupar sangre. Y entonces estás tú dormido, porque él sabe perfectamente en el momento que estás dormido profundamente, empieza a chupar, y cuando ya ha chupado, la persona que está dormida se rasca y sin quererlo, se mete a través de la picadura ese protozoo, ese parásito por dentro de la sangre. Hay muchas organizaciones que le llaman la enfermedad invisible, porque puede estar años sin dar la cara y el parásito está por dentro. A mí me gusta hablar más, es una enfermedad de los invisibles, porque realmente el que sea la enfermedad invisible no hace nada, el problema es quien lo sufre, que son los realmente invisibles. Y entonces el parásito se va por dentro del organismo hasta que se ubica en 3 sitios fundamentales: en el colon, en el esófago y en el corazón. Sobre todo lo que más se conoce es el corazón, que les produce cardiopatías. Y entonces lo que hace en el corazón es que empieza a crecer, hasta que prácticamente es como si explotara el corazón y tiene muerte súbita. Y dices, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Y estamos hablando de millones de personas que están con esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite a través el 85% de la picadura, es decir, las casas, los chinches, están enfermas las casas, y por lo tanto el chinche baja a chupar por la noche, te chupa la sangre y luego él se vuelve a su sitio y tú ya estás infectado. El otro 15% estaría entre las transfusiones de sangre y el tema de las embarazadas a través del cordón umbilical, sobre todo cuando nace el bebé, que hay una transmisión de sangre, pues empiezan a tener la enfermedad es cuando transmiten el parásito y pueden contraer la enfermedad de los niños que nacen. Ese es el gran problema, ¿no? Que la transmisión, sobre todo, es el 85% una transmisión del vector. Y entonces dices, bueno, pues lo que hay que hacer es que no haya este vector, que no esté el chinche, porque a veces te dicen, no, si hay un medicamento, si existe la vacuna, ese es el medicamento. Vamos a ver. Ahora verán cómo vive esta gente, cómo vivían, sobre todo cuando llegué yo. Imagínense en su casa que tuviesen una cucaracha. ¿Qué hacen inmediatamente? Van al supermercado, compran un aparatito, van no sé qué, las matan, lo que sea. Pues imagínense en casas, como he visto yo, con 1.500 minchucas, que tuvieran en sus casas 1.500 cucarachas. Y además, sin poder comprar, si no tienes una espina, ni poder comprar nada. Y le dirías, no, y yo te digo a ti, oye, tú que tienes 1.500 cucarachas, te voy a dar una pastilla que aunque te chupe, no pasa nada, no te vas a morir. Y tú vas a decir, oye, no me des un medicamento, no quiero cucarachas en mi casa, ¿o no? Esta es la realidad de lo que pasa en el mundo, que no podemos estar hablando de las enfermedades, sino de las personas. Lo importante no es la malaria, y yo ahora que trabajo en malaria y muchas enfermedades, lo importante no es el dengue, lo importante no es el Chagas, lo importante es quién vive donde están esas enfermedades, las personas. Y es lo que tenemos que hacer importante. Y esto es lo que es la enfermedad de Chagas. Esto es lo que les he dicho, que no voy a hablar mucho porque no les voy a aburrir, que es el tema de microencapsulación polimérica, de lo que es mi tecnología. Ay, no te preocupes. No pasa nada.
que es un tema de, bueno, pues es una forma de utilizar diferentes productos que son capaces de meterse en estas microcápsulas. Hacemos esta microencapsulación, esto de aquí son lo que cubre una pintura, el carbonato cálcico, y entonces, pues imagínense un cuerpo grande como es la pintura, aunque parezca mentira, pero que quiere ir saliendo y se va encontrando con los carbonatos, va luchando, pero se queda ahí, se queda ubicado, y no les explico la parte más sofisticada de cómo funciona, por qué no afecta a las personas, porque realmente es cuando está en contacto con el insecto, y por eso cuando ya sale de hacia afuera ya a las personas no les llega, porque se ha quedado ya controlado por el pH que va sufriendo con el tema del propio cuerpo del carbonato. Pero en cualquier caso, lo importante, más importante, como ven aquí en esta esquinita, que hay la composición del producto, es que lleva el pigmento, en el caso de la pintura, porque luego ahora tenemos mucha más patente, que es lo que ven, el color, la carga, que es lo que ven que tiene más cuerpo el pigmento, el polímero, que es lo que lo une, y una cosa que es muy importante, que es esta de aquí, que son la microcápsula. Y la microcápsula se darán cuenta que ponen ahí que diferentes insecticidas, que a mí me da igual, porque en todos los sitios hay normativas, y las normativas hay que cumplirlas. Fíjense ustedes que yo tengo patentes, pero lo más importante no es la patente. La patente, cuando la hice, no era pensando que me iban a copiar, sino para que me dejaran trabajar, porque a veces cuando tienes un producto te lo patenta otro y se acabó. Y yo no podía competir, me estaba metiendo en un mundo de multinacionales donde yo molestaba, y por lo tanto tenía que protegerme, y eso era la patente. Pero luego tienes que hacer en cada país los registros, y cada país los registros a lo mejor son 2 o 3 años, es muy complejo, y hay muchos intereses y en muchos países mucha corrupción, y entonces es muy complicado. Pero la parte importante precisamente de la microcápsula es que yo había conseguido meter esos insecticidas que porque se utilizan por enfermedad, porque se utiliza por la normativa, porque se utiliza porque son recomendados por la OMS, por lo que sea. Eso era una cosa, pero los insecticidas, que son lo que ustedes compran normalmente, son productos que tiras y tienen una duración determinada, porque mata al adulto y punto, se acabó. Pero esta parte importante nuestra es que habíamos sido capaces de incorporar lo que ahí pone IGR, regulador del análogo de la hormona juvenil de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que intervenimos directamente en el proceso de reproducción del propio vector. Es decir, que cuando tocaba la vinchuca, el chinche que transmite que decía, el mal de Chaga, cuando le tocaba en su estado ninfal, iba a pasar de uno a otro, inhibía ese cambio de pasar de estadio 1 a 2, inhibimos su reproducción. Cuando toca en fase de huevo no pasa estadio, cuando pasa a un estadio larvario no pasa, y entonces controlas, por eso es capaz de durar mucho tiempo, y por eso es importante que cuando dura mucho tiempo es capaz de poder hacer educación en higiene. Porque si tú a unas personas le estás fumigando y vuelves dentro de un mes y vuelves a fumigar y dentro de otro mes, no te da tiempo a explicar lo que tienen que hacer. Entonces hay que buscar tecnologías que sean capaces de tener residualidad, pero aparte con muy poco producto. Para que se hagan una idea, esos aparatitos que ponen en verano, eso es lo que yo pongo en la pintura, y que dura 2 años, como mínimo. Imagínense, esa es para que vean lo que es la parte cómo puede funcionar. Pero no voy a seguir hablándoles del tema técnico, porque es más pesado y no quiero explicarles, aburrirles tampoco mucho. Y esto es la primera casa que yo llegué a Bolivia, como les decía. Imagínense que yo me había hecho 20 y tantas horas de carretera con una ilusión, y yo llegaba solamente con mi arma, que era una brocha de pintura y un bote de pintura. ¿Y qué iba a pintar? Y esta fue la primera casa que me encontré en Bolivia. Imagínense, ¿qué hago yo ahí? Y yo digo, ¿qué hago yo aquí? Si yo no puedo... Y además, con la situación de estas personas, con todo el tiempo del mundo, y dirán, oye, pero si lo tienen todo el tiempo del mundo, ¿por qué tienen la ropa así? ¿Por qué tienen todas las cosas así? Porque no han tenido oportunidades, porque la vida, al final nosotros, esto es una cuestión de azar. ¿Por qué he nacido yo, dónde he nacido, con quién he nacido? El azar. Ni siquiera he elegido en mi cerebro, el azar. Y el azar me da muchas posibilidades, pero el azar a ellos les ha jugado una mala pasada. Y no han tenido oportunidades ni de formarse, ni de tener ilusión, porque claro, cuando yo llegué tenían muchos hijos, pero de 10 hijos se les morían 8 o 9 hijos por el tema de Chagas. Tenían una muerte súbita. Entonces había una dejadez absoluta, porque aparte tampoco sabían hacer nada. Es que su vida es esa, así. ¿Y qué comen? Y todavía estamos mucha pobreza en el Chaco boliviano y en muchas partes del mundo. Pues para que se haga una idea, una familia de esta, lo único que comen por la mañana un té
al mediodía una sopa de zapallo, de calabaza, y por la noche otro té. No hay nada más, ni personas mayores, ni personas jóvenes, ni niños. Y esto que estoy contándoles yo, que es una experiencia mía personal, es lo que pasa en la mayoría de los sitios. Que no nos engañen con el tema de la importancia de las vacunas en la malaria o enfermedades que son vectoriales, ¿no? No estamos hablando de las del virus, que eso es otra historia, sino del tema de las enfermedades vinculadas con la pobreza. Esto es lo que hay que solucionar. ¿Ustedes se imaginan que sacaran la mayor vacuna del mundo, la mayor medicación del mundo, como les decía antes a esta señora, y yo voy y le digo, toma Juanita, tómate una pastilla y verás que bien está, no vas a tener chaga ni tus hijos tampoco? ¿Y vosotros lo creéis que eso es normal? Lo que está enferma son las casas, son las viviendas, la habitabilidad, la gente está enferma. Pero en este sitio no tienen una aspirina, no tienen... y esto es la realidad de la mitad del planeta. Este es el gran problema. Antes les explicaba de las enfermedades que yo trabajo y que conozco, el tema del dengue. Para que se hagan una idea, en la década empezaron a verse 3 puntos en América Latina en la década de los 80. Uno era por el Caribe, otro era por Paraguay y otro por Chile y Cuba, toda esa zona un poquito. Empezó porque fue también, estamos hablando de la década de los 80, fue una enfermedad importada, de zoonosis también, y empezó a verse puntos, ¿no? Durante estas décadas, estamos hablando desde la década de los 80, se han gastado miles de millones de dólares en insecticidas y miles de millones de litros de insecticidas. ¿Y saben la realidad cuál es? Que en este momento el mismo insecto, el mismo mosquito, que es de la familia del mosquito tigre, en América Latina ya transmite 4 virus diferentes. El dengue, el chikungunya, el zika y el mayaro. El zika, se acordarán que hace 3 o 4 años creó una revolución que se oía muchísimo porque empezó a afectar, sobre todo, crear microcefalias a los niños, a las mujeres embarazadas, a los niños que tenían. Y además, ¿quiénes son realmente quienes sufrían esos problemas? Yo les puedo contar muchísimas experiencias con el tema del zika. Tantos así, no sé si tengo mucho tiempo. ¿Sí? Les cuento todas. A mí me llamaron para ir a Texas, el gobierno de Texas, para ir a montar una fábrica de pintura en Texas. Porque claro, en la época del Zika estaba todo el mundo, y porque el mosquito presente que está en México y que había muchas mujeres con Zika, sobre todo chicas jovencitas, o en Brasil, o en muchos países, está también en el sur de Estados Unidos. Y entonces tenía mucho miedo, pues vamos a montar una fábrica de pinturas de aquí, porque vamos a hacer la tecnología climática, y me lo ponían todo. Pero yo me fui, y cuando vi aquello que vi, digo, pero aquí ¿qué problema hay? Digo, a mí si me la montan, fenomenal, pero es que yo no sé engañar. El problema está de México para abajo, porque la mayoría son niñas jovencitas que se han quedado embarazadas, y aquí una mujer que tenga el Zika, pues va a abortar, o se va a ir a un sitio determinado cuando está embarazada, como mujeres que conozco de Centroamérica, que cuando se quedan embarazadas se iban a Miami hasta que estaban en el parto. El problema lo tienen de lo que era México para abajo, porque son la mayoría, es un típico niñas jovencitas que se han quedado embarazadas, condenadas con niños con microcefalia a vivir con un problema de no hay solución. No es como aquí en España, que tenemos ya pues muchas acciones sociales que se pueden... Yo he llegado a ver en Nicaragua a 2 niños con síndrome de Down atados en un árbol, que los tapan, que los esconden o que los matan. Esto es la realidad, Por eso es tan importante empezar a destapar una realidad, porque el mundo es global y hay que buscar soluciones globales. Esto es la parte más importante y es la parte que me encontré yo. Bueno, al final no monté evidentemente la fábrica, y aparte pues a mí me ha costado mucho. No se crean que esto ha sido muy complicado. Esto es la vida que yo me encontré, y que Amparo ya llegó a ver algunas cosas así cuando estaba allí. Esto es la realidad de lo que son las enfermedades endémicas. Por eso les digo que no nos engañen hablándonos de enfermedades, de la malaria, el dengue, la leishmaniasis y todo. El problema es estas señoras de aquí y estos niños de aquí que sufren las enfermedades que nadie habla de ellos. Y que además posiblemente, si salen medicamentos, ni se los van a dar, porque no tienen capacidad ni siquiera para desplazarse. Ese es el gran problema. No hay ni organizaciones gubernamentales porque no pueden ir ahí. Es muy difícil. Bueno, yo tengo que decirles que fui como les he dicho, que fui para primero un mes, y luego mi vida, pues fueron muchos años allí. Y les he querido poner
esta una de las casas que igual las veo en África, que las veo en Bolivia y tantos países. Imagínense esta casa, que es donde encontramos entre esta casa y el gallinero 1500 vinchucas, 1500 chinches. ¿Se creen que solamente hay vinchucas ahí, que hay chinches? ¿Se creen que hay unos mosquitos, hormigas, cucarachas? De todo. De todo, de todo. Y entonces, de repente la ciencia te dice, vamos a hacer un proyecto de Chagas. ¿Qué? Hay que hacer un proyecto integral, porque también tienen un problema, no hay agua potable, porque hay un problema también en los animales, porque hay cólera, porque hay un problema, las gallinas y los pollos cuando quieren criarlos se les mueren porque tampoco tienen medios para poderles dar vitaminas o los antibióticos que le dan a los animales, porque hay sequía, porque hay de todo. Y entonces, por eso vuelvo a repetir que debemos empezar a hablar de planes globales, soluciones globales de un mundo global, porque si no, nos va a afectar a nosotros como lo hemos visto. Y como ahora veremos más cosas. Entonces, bueno, pues yo fui allí y dije, si hubiera sido química en la prehistoria, pues seguramente habría hecho algo. Y entonces encontré una planta que era la tuna, la cortaba, la dejaba macerar en agua durante 48 horas, le sacaba la resina, la mezclaba con heces de burro y de vaca y con barro y empecé a hacer casas. Yo no sabía hacer muchas casas, pero empecé a hacer casas y empecé a movilizar también a las mujeres que podían hacer casas y empezamos a hacer casas. Empezamos a pintar, empezamos a hacer, tenía ya mi grupo de científicos de Bolivia, mis vinchuqueros, por cierto, Abraham murió el año pasado. Era mi hombre de confianza y murió Abraham, un hombre que quise mucho. Me he emocionado de pensar en él. Vamos a ver. Bueno, Abraham era un hombre durísimo, buenísimo, un científico buenísimo de Chagas, y murió el año pasado porque no había oxígeno en Bolivia para dárselo, porque cogió COVID y no tenía una botella de oxígeno, no quedaban ni medicamentos ni oxígeno. Bueno, empezamos a hacer viviendas, empecé a pintar casas, empezamos a hacer, yo qué sé, un montón de cosas, empecé a movilizar a la gente, bueno, pues esa soy yo pintando, esa todavía es de hace 3 años, y me fui todavía a pintar, empezamos a hacer casas, algunas más bonitas, otras menos bonitas, pero entonces empecé a pensar que teníamos que crear, aparte de hacer viviendas, ¿qué hacíamos también con una casa más bonita si las mujeres no sabían hacer nada? Y las mujeres son las amas de la casa, las reinas de las casas. Yo me acuerdo estando en África, que me acuerdo que estaba con un grupo de mujeres y me decían, no podemos hacer nada porque los que mandan en casa son los hombres. Y yo les dije, ¿quiénes son las reinas de las casas? Y me dicen, ellos. No, la reina eres tú. ¿Quién hace esto? Entonces sí, todas empezaron a movilizarse y fue una experiencia muy chula también en África. Pero esto de aquí yo dije, bueno, como he dicho antes, no han tenido las posibilidades que hemos tenido nosotros que lo hemos tenido muy fácil, aunque parezca mentira. Hasta para hacer una manifestación que hicimos la primera, que ahora veréis también, era difícil, porque hacer una primera manifestación es que se te rían de ti, que no te dejen los maridos, y muchas mujeres, la mayoría de las familias son familias monoparentales, muchas violaciones de padrastros a sus hijas y de padres a sus hijas. Es una situación complicada, que no tiene excusa, pero es la realidad y es lo que viven pues, muchísimas familias de la mayoría de los países del hemisferio sur. Y entonces pues creamos el movimiento de mujeres, el MOMIN, el movimiento de mujeres indígenas del mundo, y empezó a hacerse, pues empezaron a ayudarnos gente, empezó a venir gente y pues por ejemplo si venía una persona que era de radio, yo le decía, ¿y tú qué sabes hacer? Porque tampoco hay que humillar, porque hay mucha gente que puedes hacerlo con muy buen corazón, pero tú si no sabes hacer un pozo no te metas ahí. Dedícate a hacer lo que sabes hacer o no vayas, dale el dinero a otra persona para que vaya y que lo pueda hacer. No hay que humillar, hay que hacer y sacar lo bueno que tienen también allí, porque hay gente muy buena, ¿no? Entonces, ¿tú qué sabes hacer? ¿Radio? Pues vamos a hacer un programa de radio, y ahí sí lo tenemos. Y así empezamos, escuela, hostelería, viene una amiga mía, Josefina, ¿te acuerdas de Josefina? También murió, Josefina. Bueno, tengo que decirlo porque Amparo es que las conoce. Josefina era una mujer que estuvo 3 meses conmigo, que era una empresaria de éxito que vivía en Estados Unidos y en México y bueno, y ella lo que sabía era hacer panes. Pues ¿qué hicimos? La escuela de panadería y la escuela de hostelería. Ahora
el centro es muy bonito, dentro tenemos una escuela de hostelería importante, pero lo hacíamos en un chiringuito que nos habían dejado, hacíamos lo que podíamos y cada persona que venía se iba involucrando con lo que sabía que hacer. Tuvimos la suerte de tener también apoyos, Estivella, de donde es Amparo, también vinieron, el alcalde, Robert, y todos vinieron también allí a colaborar, hasta hacer paellas, ¿por qué no? Hacer comidas, porque no, si todas quieren saber, están llenas de ganas de aprender, de ganas de saber. Las personas necesitamos llenarnos de ilusión, pero tenemos que tener conocimiento y el conocimiento es lo que podemos dar. Y empezamos a hacer el movimiento de mujeres y ahí está, el movimiento de mujeres indígenas, que hoy en día es muy grande, funciona, es sostenible, funciona porque hay ilusión, porque tienen ganas, y porque es un milagro que funcione realmente sin tener que pedir dinero a nadie, ¿no? Tenemos el movimiento de mujeres aquí en España, somos 25, 30, 40, no sé las que somos, pagan 10 euros al mes y con eso pagamos a la líder y la líder es fundamental, tener una líder es fundamental. Y es verdad que a mí cuando me pagan en conferencias o algún premio o alguna cosa que es metálico se va para allí y es la forma de mantenerlo. Y es un milagro, de verdad, porque hay miles de mujeres en la escuela de peluquería. Yo me acuerdo lo mismo, que mi hija me vino un día, mamá, tengo una compañera de la facultad, es que su madre es peluquera, pues que nos dé cosas de peluquería. Y se montó la escuela de peluquería y han pasado más de 1.200 peluqueras y un peluquero. Bueno, esas son todas las cosas que tenemos ahora allí, la escuela de hostelería, la cafetería, la peluquería, y los equipos de fútbol, que también fue una cosa muy chula, que tenemos ya muchísimas mujeres que juegan al fútbol, porque el fútbol es un tema de autoestima, de un tema de que de repente son las importantes en sus comunidades también. Y bueno, pues tenemos una historia también muy bonita, porque el día que me dio Naciones Unidas un premio en ciencias, al lado mío se lo daban en deportes a la Donosti Cup, que es un campeonato de fútbol que vienen 100 o 100 y pico, 200, no sé, equipos de todo el mundo a jugar, vinieran a jugar a los equipos nuestros. Oye, y nos clasificaron, nos llevaron a la Donosti Cup. Y resulta que los que les gusta el fútbol conocerán a Azcar Gorta. Han oído hablar de Azcar Gorta, el que fue el entrenador del Bolivia y fue el que llevó a Bolivia por la única vez a Xavier Azcar Gorta. Pues Xavier Azcar Gorta me llamó, estaba leyendo un libro que habían escrito sobre él y me dijo, Pilar, que voy a ser vuestro entrenador. ¿Qué pasa? Que Xavier Azcar Gorta allí era Dios, era más que Dios. Y había un sacerdote en La Paz que decía, esa doctorita que dice que Xavier Azcar Gorta que va a ser el entrenador de unas indígenas. Y esa doctorita, siempre se metía con la doctorita. Y entonces yo digo, oye Xavier, por favor, llama por teléfono y habla. Y entonces Xavier, que soy el entrenador, entonces se montó un pollo espectacular. Vinimos al campeonato y como los de la Donóstica, que por cierto este año nos han clasificado las hijas de las jugadoras, porque todas nuestras jugadoras son jugadoras madres. Resulta que nos hacen el campeonato y el primer partido pues nos toca jugar, yo creo que está un poco amañado, en vez de con las profesionales, con unas que se habían hecho, un equipo que era de mujeres de Donosti que se habían hecho por primera vez. Claro, nuestras mujeres juegan descalzas, son duras y ganamos 6-0, fue hasta la CNN, si metéis en la CNN, dijeron, ganamos, y entonces decían, en Bolivia decían, las jugadoras de Azcar Gorta ganan a las locales por goleada. Luego ya perdimos todo, pero bueno. Y yo me acuerdo que Azcar Gorta me llamó y le digo, oye Azcar Gorta, ¿qué necesitas? ¿Cuántas mujeres necesitas para el equipo? Y me dice, tú no te preocupes, tú busca seleccionar a 20 jugadores, porque era por todo el Chaco, y solamente me importante que tengas, para que veáis lo que entonces decía, que no entiendo nada de fútbol, aunque voy al fútbol, digo, solamente me importa que tengáis 2 arqueras, dos porteras. Y yo le digo, oye Javier, ¿y nos van a dejar jugar con 2 arqueras a la vez? Imaginaos cómo estaba la cosa. Bueno, pues esto fue, que ahora veréis algún vídeo, y eso fue lo que fue mi vida y lo que ha sido allí. Ahora, esto de aquí, que lo veis así tan bonito, no ha sido fácil, porque yo empecé a recibir amenazas de muerte, empecé a estar allí donde bueno, pues molestaba. ¿A quién molestaba? A mucha gente, posiblemente. Molestas a la corrupción, molestas a mucha gente, que estás tocando el tema de las mujeres, de la libertad, de muchas cosas que yo no estaba. Yo soy una científica, inventora además, pero me tocó. Llegas allí y la ciencia, es lo que os digo, tiene que abrirse y escuchar y tiene que avanzar. Y te entra esa rebeldía
porque no lo puedes entender, no puedes entender tanta injusticia que duele en el alma cuando lo ves. Entonces reaccionas y empecé a crecer, y entonces empecé, pues bueno, pues imaginaros, mis padres me decían, ¿pero tú qué haces ahí? Y bueno, pero fijaros en una cosa que no sé si está aquí, lo de la abuelita, a ver si está en el otro, no, está en el anterior, a ver dónde está, no está aquí. Bueno, hay una cosa que se hizo ahora, yo tengo a mi mamá ahora muy malita, con demencia y discapacidad, con que es mi bebé, y lo llevo con muchísimo amor, pero cuando muere mi padre, en el 2008, mi madre se quedó, era una pareja muy bonita, llevaban 50 años casados y se quedó con una depresión fenomenal. Y entonces, bueno, pues apunté a mi madre, que entonces tenía 80 años, 79, 80, no sé, la apunté a un curso de informática, mi madre. Y entonces, cuando la apunté al curso de informática, ¿y qué hacía mi madre? Pues tenía todos los miércoles por Skype un proyecto que se llamaba Las recetas de la abuelita. Y daba todos los miércoles las recetas, y mi madre con 80 años venía de cooperante a la escuela de hostelería a dar clases de hostelería. Con esto quiero decir, mi madre, más que dar, recibió. Sobre todo porque era muy pesada, solo hacía recetas de patata. Y entonces yo le decía, haz cosas que sean económicas, y recetas de patata, y la papa. Pero mi madre con 80 años iba allí. Con esto quiero decir lo importante que cada persona sepa, yo lo he hecho con el mundo de la ciencia, que estamos llamados a cambiar las cosas con lo que sabemos hacer. Es verdad que hay mucha gente mejor que no haga nada, que se quede en su casa, pero la verdad es que estamos llamados a cambiar el mundo con nuestro conocimiento, sea el que sea. Es muy importante, desde el que puede estar limpiando un suelo hasta el gran directivo. Lo que la vida, como os he dicho, es el azar. Y ese azar hay que entenderlo como tal, y hay que explotarlo, y hay que ser feliz con el azar y con lo que te ha dado la vida. A mí me costó mucho, no, muchísimo, porque no me hacían caso. A mí me veían como, bueno, esta chica que está allí con los indios, y yo era jovencita, claro, estamos hablando que el primer año que fue en el 98. Y ya en el 2006, ya es cuando volví, ya me quedé muchos años, prácticamente pasaba más tiempo allí que aquí, y no me hacían caso, entre otras cosas porque la ciencia necesita también demostración y evaluación. Esto que habéis visto, que en un año una vacuna es posible hacerlo, a mí me ha costado 20 años de mi vida. Pero no creáis que por ser un año no es posible, sí es posible, porque lo que es lento es la burocracia, lo que llaman fase 1, fase 2, fase 3. Eso, si se hace todo junto y a la vez y se hace paralelamente, se puede hacer muy rápido. Pero a mí era muy lento. ¿Por qué? Porque a la selva no quería nadie venir a evaluarme. Y la ciencia necesita constatación. Pero yo no puedo decir que lo mío es bueno, lo tienen que constatar. Y entonces, además, tiene que venir gente especialista, y la gente a la selva no venía. Y entonces yo os puedo asegurar que me pasaba más veces más tiempo buscando cajones para cuando se me había muerto una persona en una comunidad, para enterrarlos, porque me pasaba más tiempo con eso que poder estar pintando. Porque era el día a día, porque había muchísimos problemas. Mientras tanto, pues lo veían, tuve mucha suerte que empezaron a venir muchos documentales de muchas televisiones del mundo y hicieron muchos reportajes. Y hasta que vino un gran científico, el doctor João Carlo Pinto, que cuando vio todos los resultados y todo lo que hacíamos, pues llevamos toda una programación muy buena, dijo, esto es la vacuna de las casas. Entonces, a partir de ahí también hubo otros grupos ya en malaria, que ya ahí no aparecí yo. O sea, aquí el problema es que yo estaba dando la cara y hablando de pobreza y de lo que estaba pasando. Y entonces empezaron a probar en malaria, empezaron a probar otras enfermedades, y tuve la suerte que en malaria, cuando estábamos en fase clínica 2, para que os hagáis una idea, para que os hagáis cómo están las cosas, en la fase clínica 2 lo estaba financiando la Agencia Española de Cooperación, que era el Instituto Pasteur y a un departamento de parasitología de la universidad. El proyecto de 500.000 o 600.000 euros, que costó 4 o 5 años sacar los resultados. ¿Sabéis cuánto era de pintura? 2.000 euros. ¿Quién aguanta eso? Era imposible. Yo estaba a punto de tirar la toalla, ya no podía. Se muere mi padre, se le quemó a mi padre la fábrica hace ya muchos años, antes cuando, pues lo que pasa es que se puso a ayudarme a mí con todo esto, montó todo para ayudarme, y me quedó, sacó el dinero, lo que tenía en cash para mantener, porque claro, yo tenía que mantener aquí
en marcha la gente que tenía aquí, que aunque éramos poco, aquí son los sueldos, sin entrar nada, y allí todo mi equipo y a toda la gente. Y además yo llamaba a la puerta y a mí no me ayudaba nadie. Llamaba al tema de investigación y me decían, no, es que tú no eres una universidad en un centro de investigación, no te podemos ayudar. Llamaba a la Cooperación Española como empresa que había decidido que fuera una empresa social y dar mi vida por esto, es que tú no eres una ONG. Y llamaba al CDTI, que es el Centro de Transferencia de Tecnología, donde dan dinero a las empresas, y resulta que como mi empresa tenía balances negativos, pues tampoco me daban dinero. Y entonces yo ahora lo reclamo muchísimo, porque además hace 3 o 4 años me llamaron del CDTI como ejemplo para hablar de lo que había sido mi experiencia, y les dije, ¿estáis seguros que queréis que yo vaya allí? Y dije, sí, y fui y lo dije, llamé a esta puerta y no me ayuda nadie, porque ahora yo apoyo mucho, quiero ayudar mucho a gente joven, pero que hay que pensar que hay proyectos que no tienen retorno, y todos los fondos y los bancos te dicen, te dejamos dinero, pero tienen que ser proyectos que tengan retorno. La pobreza no tiene retorno. A lo mejor lo vamos a tener, pero tardan 20 años o 30 años, no hay que pensar en ese retorno rápido, hay que ayudar a gente que tiene capacidad de crear cosas nuevas, porque el mundo o se solucionan los problemas de los países del sur que son de enfermedades o nos van a afectar. Esto ya se ha visto, y además yo lo venía diciendo hace mucho tiempo, como ahora veréis. Es verdad que empezaron a ver los resultados de malaria y tuve la suerte de que un inversor de Ghana, en África, me dijo, yo quiero montar una fábrica en Ghana, y entonces, pues, gracias a eso se montó la primera fábrica de Nestlé África, que es espectacular, que es de alta tecnología. Y claro, yo para poder suministrar la microcápsula necesitaba montar aquí algo. Y entonces me dijo, bueno, pues también me voy a meter en la compañía. Hicimos una ampliación de capital y todo el dinero de la ampliación de capital fue para montar un robot, fueron mucho dinero. Y todo se metió en la inversión de montar un centro de investigación, que en este momento, veréis, tengo muchas patentes en más de 100 y pico países. Y eso me ha permitido, pues, como vais a ver aquí, tener la fábrica de Nestlé África. Nestlé, aquí tenemos un centro de investigación y el centro de microencapsulación. Nestlé Paraguay, que se inauguró hace 2 años. Estamos en proyectos, creo que están aquí, por muchas partes del mundo, con proyectos de investigación. Trabajamos ya han trabajado más de 200 científicos de todo el mundo con nuestra tecnología. Pero ¿sabéis lo que es más bonito de todo? Esto de aquí. Estas fábricas generan miles de puestos de trabajo. En África ahora se van a inaugurar 2 fábricas en Nigeria. Eso es lo bonito. La tecnología está muy bien, evidentemente, pero lo que está bien es que se están generando puestos de trabajo donde hace falta el trabajo y donde hacen falta las enfermedades. Y esto es lo que son fábricas que montan inversores, y estos son los proyectos de investigación de diferentes enfermedades. Estos son todo lo que os estoy diciendo, de proyectos que llevamos, registros, fábricas, productos, publicaciones, proyectos en marcha, que es lo que ahora, pues, que nos da vida. Ahora es un momento de crecimiento, hasta ahora no, porque realmente somos una empresa prácticamente ya de investigación y de crecimiento ahora en lo que estamos haciendo de estos proyectos que están saliendo nuevos. Pero antes yo les contaba en la comida al alcalde y a los concejales. ¿Sigo todavía? ¿Un poquito más? ¿Están seguros que quieren más? El que quiera descansar, que se puede ir, ¿eh? Cuando empezó a irme bien las cosas, cuando tuve la fábrica de Ghana, yo les contaba que yo pensaba que la forma de enseñar y educar a la gente no era poniendo un letrero en una pared que ponga lávate las manos, cuidado con la vinchuca, cuidado con el mosquito. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la mayoría de la gente no sabe leer. ¿Para qué le pones un letrero? Pero yo pensé, bueno, realmente yo he visto, y están países donde no tienen de nada, pero han tenido una televisión en blanco y negro y con un cable lo ponen en un árbol, se suben arriba. ¿Y qué es lo que ven? Telenovelas. Y entonces dije, pues voy a montar una productora de cine para hacer telenovelas. Y así lo hice. Y monté una productora de cine, Filmántropo, por el tema de filmántropo y filantropía, y me fui a negociar a Nigeria, que les explicaba antes que está Nollywood, que después de Bollywood en la India está Nollywood en Nigeria, donde más telenovelas se hacen. ¿Por qué? Porque en el fondo las personas, hombres y mujeres, somos iguales, aquí o allá. Lo que nos ha cambiado la vida es la oportunidad. Y entonces poder estar viendo, pues, ¿qué queremos ver? Pues quieres ver sexo, que se peguen, que se maten, que vivan,
Y los insectos nos hacen hermanos de sangre. No sabe identificar un pobre o un rico, le pica a todos. Y entonces dije, pues bueno, pues ahí. Lo que es cierto que, aunque ahora está que hay varias compañías que están empezando en Colombia y en México que quieren hacerlo, se paró evidentemente por el COVID, pero yo lo paré en el primer momento porque vino History Channel y me pidió hacer una serie de televisión que hice, que soy la protagonista, que ahora verán la promo, para que se la quieren buscar, son 6 capítulos, que se llaman Microasesinos y que di la vuelta al mundo buscando enfermedades y buscando soluciones. He puesto la promo, que la van a ver ahora, porque hay algo muy interesante. Porque esta promo, esta serie, yo la hice hace 5 o 6 años. Y esto que yo estoy diciendo ahí, que luego yo cuando da conferencias, antes de que viniera el virus, decía, va a llegar. Los virus nos están llamando a la puerta y no se está haciendo caso. Nos llamó la gripe A, la gripe porcina, la gripe H1N1, el SARS. Nos están llamando y no hacemos caso, porque las enfermedades, casi todos son zoonosis, casi todos estos virus, el SIDA, que también fue una zoonosis, o vienen de países, como ha pasado en el caso de China, que no cumplen condiciones sanitarias que nos piden al resto de los países occidentales, o vienen de África porque hay un problema grave de hambre y se comen los murciélagos, como fue donde empezó el ébola. Y a mí me pilló, estuve grabando el ébola en Monrovia, en Liberia, que me van a ver ahora. Y les voy a poner la promo de la serie, porque luego haré un pequeño comentario y no voy a dar mucho más rollo, pero voy a ponerles... ¿Aguantan todavía, no? Creemos que vivimos en una burbuja, que estamos salvados, ¿no? Me doy cuenta que es justo lo contrario. Estamos todos demasiado conectados. Estamos hablando de organismos que llevan aquí muchos millones de años antes de la aparición de la humanidad. Ébola, Chagas, leishmaniasis, dengue, enfermedades exóticas brotan en zonas deprimidas del mundo. Todo el mundo entendió que acceso al agua potable y al saneamiento eran como cuestiones absolutamente básicas y fundamentales. Y la prueba, ahí está. Pero, ¿están realmente tan lejos de nosotros? ¿Pueden estas enfermedades pasar de los animales a las personas? El hombre ha penetrado en regiones hasta ahora vírgenes y ha contactado con los microorganismos que las provocan. Virus, bacterias y parásitos viajan con nosotros en un mundo hiperconectado. ¿Y los mosquitos pueden hacer surgir en España enfermedades olvidadas como la malaria o nuevas como el chikungunya? Nos ha llegado a Europa ahora y en España entró en el año 2003 y nosotros estamos comprobando que ha ido siguiendo toda la autopista del Mediterráneo. Es una enfermedad que te tira a la cama y a mí me duró casi 3-4 meses. ¿Cuántas enfermedades aparentemente lejanas ya han llegado a nuestro entorno? No tiene que comer, porque si no el paracetamol le va a dar dolor de barriguita. Esa también además ha chupado sangre, sí, porque se ve todo el color rojo. A mí me explicaron que esa enfermedad pues ya no tenía solución. Pues por ejemplo la mía ya está en el corazón, ya me está comiendo las paredes del corazón. Entonces no hay nada que hacer, esperar. Y me punza como si estuviera punzando un cuchillo. Algunos pueden salir del cuadro, otros lamentablemente llegan a fallecer. Si tengo echado me voy a caer, yo digo, ¿y cómo lo voy a dejar a mi hijo? Al hacer la picadura de feca, inocula el trypanosoma. Empiezan a ocultar los cuerpos y enterrarlos en secreto. Empiezo a vomitar y la paciente falló para mañana. El protocolo es no tocar. Confirmado, es verdad que es ébola. El pánico que se generó en la ciudad de Madrid fue impresionante. Virus como el ébola recorren el mundo en tan solo unas horas. Otros como el de la gripe mutan constantemente. Mosquitos transmisores como el anófeles ya están entre nosotros. Pero, ¿dónde se encuentra la próxima amenaza? Buenos días. Bienvenida, doctora Pilar. ¿Cómo hacer frente al desafío de estas enfermedades? La doctora Pilar Mateo
Viaja para investigar cómo hacer frente a los nuevos retos científicos que se nos plantean y recorre el mundo en busca de microasesinos. Solo en historia. Bueno, pues eso es el... Queda una última cosa que creo que la voy a poner. Eso ha sido lo que, para que vean cómo había un aviso y que esto iba a llegar y que la importancia es saber que pueden llegar muchas otras cosas y hay que estar preparados, pero o se ayuda al mundo de los que están sufriendo estas enfermedades o esto nos va a llegar a todos. Entonces, la importancia de tener conocimiento, de saber que hay que empezar a mirar un mundo global y empezar a ayudarse a todo el mundo. Y bueno, y eso ha sido lo que es parte de mi vida, que ahora es un momento importante desde el punto de vista profesional, lamentable por todo lo que estamos viviendo, evidentemente, como todos nosotros, pero bueno, pero siempre tiene la parte positiva de que animarles, como os he dicho antes, que cada uno de nosotros estamos llamados a cambiar el mundo con lo que sabemos hacer y para que se vayan felices y contentos, porque ya no sé qué hora es ahora. No sé, lo llevo. 7:20. Madre mía, os he tenido sentados ahí. Hay un premio, ¿eh? Se regala un coche. Me ha dicho el alcalde que regala un coche aquí, no se movía. Esas sillas no son nada como... Bueno, pues voy a poner una cosa... No, antes de ponerla. Es esa, es la anterior. No, este es el que hemos No, visto. ¿el otro es un vídeo? Este es el que hemos visto. Este es un vídeo también. Vale, este. Vale, este vídeo vamos a hacerlo para despedirnos, para que os vayáis contentos y que no estéis tanto sentados. Os voy a decir que os levantéis todos y todas, para arriba. Y ahora vamos a editar esto en el vídeo también. Dispositivo encendido. Entrada auxiliar activada. Os voy a poner un recorrido de lo que ha sido mi vida en el mundo del Chaco y de las enfermedades y os voy a hacer bailar. Porque me parece que la vida hay que tomárselo con entusiasmo, con alegría, con conocimiento, con riesgo, con amor y con abrazos. Estoy convencida de ello, eso ha sido mi vida. Así que al alcalde también y a Lola la vamos a hacer, lo voy a hacer bailar. Podéis ver aquí lo que ha sido mi vida también y supongo que conocéis todos la canción de Happy y es donde está ahora el Momín y lo que ha hecho el movimiento de mujeres indígenas y de lo que es un recorrido por mi vida, desde mis hijos, desde mi madre, que la veréis, desde lo que es un mundo de sueños, que los sueños se cumplen y hay una frase mía que se hizo viral una vez cuando siempre me han dicho que estaba loca, dejaba a mis hijos, me estaba loca, dejaba no sé qué, estaba loca, pero siempre deciros que cuando te dicen que estás loca es que vas por el camino de hacer algo importante y algo grande, porque si no está todo hecho, así que os llamen locos y locas, es lo mejor que os puede pasar. Ahora ya os quiero bailando a todos. Venga. Son un poco bailadores. Venga, hasta gracias. Así que nada. Bueno, ya habéis visto que ha sido un lujazo, ¿no? Me he emocionado muchas veces a lo largo de la charla y estoy muy agradecido y muy afortunados porque cuando el mural feminista buscamos referentes femeninos valencianos
Y estuvimos pues investigando, biografías, viendo, y bueno, elegimos a Pilar, vimos una científica que era emprendedora, pero no nos pensábamos, ni mucho menos, ni por ¿Hasta asomo, dónde podía llegar? la profundidad y las vivencias y la historia que había detrás de Pilar, ¿no? Entonces, es un acierto, una casualidad, lo que sea. Gracias. Pero estamos muy, muy agradecidos. En el fondo soy una matabichos. Bueno, siempre... Como es una matabichos. No sé si dártelo, porque como has dicho, No, pero eso lo tienen los humanos. de los trofeos, de las pies, las manos, las cabezas. Y bichos, pero es un bicho. Es un Esto bicho. sí que es una mascarilla de gelo sobre la Semana de la Mujer, ¿vale? Que tenemos con nuestro caracol, que es el símbolo que tenemos. Porque nos llaman los caracoles. ¿Ah, sí? Sí. Y este es el trofeo que te llevas. Un bicho. Un bicho. Muy bonito, muchas gracias.